Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuando estén escuchando este podcast. Mi nombre es Joseba Bajo y soy la persona detrás del Teatro Robótico de Misterio. En primer lugar, me gustaría darles la bienvenida a este mi escenario y agradecerles el tiempo e interés que le están dedicando al teatro robótico. Antes de continuar, tengo que advertirles de que esta es la segunda parte de un programa hecho en colaboración con el podcast Los 7 Pecados Digitales. Si aún no han escuchado la primera parte, tienen que acudir a Los 7 Pecados Digitales, que también está alojado en iVoox y allí la podrán encontrar. Les dejo el link en la descripción del episodio. Bien, si ya han escuchado la primera parte, tan solo me queda acompañarles hasta su butaca para que puedan disfrutar de este desenlace del camino de Jade. Veo por sus entradas que van a ver la obra en primera fila. Es una posición inmejorable para ver el espectáculo. Además, en esta primera fila gozarán ustedes de algunas ventajas. Como podrán observar, disponen ustedes de un impermeable desechable bajo sus asientos. Así que no tienen por qué preocuparse por las salpicaduras de sangre, que sé por propia experiencia que son un engorro, y que no hay muchas tintorerías que consigan sacar del todo ese tipo de manchas. Pero miren, observen que también hay una caja con tiritas, por si a alguno de los actores se le escapa un espadazo involuntario. Las suturas las hacemos en la cafetería, y si la cosa pasa a mayores, puede que les tranquilice el saber que la funeraria está a la vuelta de la esquina. Además, como somos clientes habituales, siempre tienen el detalle de hacerles un pequeño descuento a los espectadores del Teatro Robótico de Misterio. Pero no les entretengo más. Las luces ya se están apagando y los actores a punto de salir a escena. Acomódense en sus butacas, cúbranse con el impermeable y descubramos cuál es el destino que le aguarda a Alonso Trejo. Que ustedes lo pasen mal. El camino de Jade. Acto quinto. El Edén y la serpiente. Alonso se despertó sobresaltado y miró a su alrededor lleno de confusión. Se encontraba tumbado sobre un rudimentario jergón, en el interior de una cabaña de paja cuyo frontal se hallaba abierto a una pequeña plaza. Desde allí podía ver el resto de chozas, dispuestas en forma circular alrededor de un tótem de jade. Llevó su mano al hombro y vio que su herida había sido suturada y que estaba libre de infección, y respiró aliviado. Palpó su cintura y después el cuello, y comprobó que tenía su rosario alrededor de él, y elevó una plegaria en agradecimiento. A su lado reposaban su capa, sus botas, el cinturón y la espada. Se incorporó y olisqueó el ambiente, y de inmediato pudo percibir el dulce aroma de la carne asada y el carbón quemado acompañándola. Su estómago rugió y sintió su boca colmarse de saliva. Se calzó las botas, se levantó y vistió los restos de su jubón. Caminó hasta el umbral y dejó que el sol le calentase la piel. Varios niños desnudos se arremolinaron a su alrededor. Alonso acarició sus cabellos y les bendijo con el signo de la cruz, mientras que ellos tiraban de sus pantalones entre gritos y risas. Los hombres y mujeres se acercaron expectantes para observarle. Alargaron sus brazos y también tocaron sus cabellos, y después rieron junto a los niños. Entre ellos vio a la muchacha que le había salvado. Ahora su piel estaba limpia y no portaba la marca de la serpiente en su frente. Todos ellos estaban desnudos, adornados con bellos collares, fabricados con cuerdas y piedras. Los más ancianos lucían un fragmento de madera labrado atravesado en las aletillas de sus narices.
Las mujeres más jóvenes portaban vistosos manojos de plumas adornándoles los cabellos y que caían lacios sobre sus senos desnudos. Las ancianas chillaron y expulsaron a los hombres haciendo aspavientos con las manos, y estos se marcharon a regañadientes. Agarraron a Alonso de los brazos y todas en tropel le arrastraron hasta un cercano riachuelo de aguas claras y frías. Tiraron de su ropa y le obligaron a desvestirse, y Alonso se sintió ruborizado. Cubrió sus genitales con ambas manos, pero las mujeres le agarraron de las muñecas y le levantaron sus brazos en alto. Tomaron agua del río y le limpiaron la mugre del cuerpo, y después cortaron su sucia melena y la descuidada barba. Una vez estuvo aseado, las mujeres le abandonaron entre risas y aire festivo. Alonso se arrodilló a la vera del río y bebió hasta saciar su sed. Después tomó su ropa y la lavó tan bien como pudo, y así como estaba, desnudo y hambriento, retornó al pueblo. Dejó su ropa colgada junto a un fuego, y sin saber muy bien qué hacer, se quedó contemplando cómo se secaba. Pasó el rato y vio que la muchacha le observaba a cierta distancia. Alzó la mano a modo de saludo y, consciente de que ella no le comprendía, dijo: «Gracias, me salvaste la vida». La muchacha se acercó y Alonso se sintió avergonzado por su propia desnudez y la de ella. Levantó su mano y comenzó a bendecirla, pero antes de que hubiese terminado de dibujar la forma de la cruz, ella le agarró la mano y jugó con sus dedos mientras sonreía. La joven se alejó corriendo para volver con un pedazo de carne asada en sus manos. Se lo ofreció y Alonso no dudó en aceptarlo, tan hambriento como estaba. La muchacha le dejó y él quedó a solas, devorando el pedazo de cerdo más sabroso que había probado en su vida. Durmió de nuevo en aquel jergón. Lo hizo a pierna suelta hasta que los hombres del pueblo le despertaron al alba. Todos ellos portaban en sus manos jabalinas, arcos, flechas y canastos de mimbre. Le invitaron a acompañarles y Alonso aceptó hacerlo de buen grado. Así que se vistió, ciñó su arma a la cintura y partieron. Caminaron en silencio por un intermitente sendero. Le acompañaban 2 muchachos, 3 hombres y un anciano que parecía ser el jefe. Los indígenas corrían ligeros y hábiles entre las raíces, como una manada de corzos. Por momentos, Alonso se sentía incapaz de seguir su ritmo, pero no cedió y aguantó el dolor en sus piernas, los pinchazos y latigazos que sentía en su musculatura a cada paso que daba. El anciano se detuvo y el grupo se detuvo con él. Cortó las ramas de un arbusto de color esmeralda y después les guió hasta un río de aguas poco profundas. En su misma orilla comían abundantes los peces, al alcance de la mano. El anciano quebró las ramas del arbusto y removió las aguas con ellas. Aguardó un momento y extendió sus manos para agarrar a uno de aquellos peces. El animal, aparentemente narcotizado, no se movió, y el anciano pudo apresarlo con la mayor de las facilidades. Uno tras otro, todos los peces fueron a parar a los canastos, hasta que estos fueron suficientes, según el criterio del viejo. Después mandó a uno de los hombres y a los 2 muchachos volver con la captura al poblado. Alonso se quedó a solas con el resto. El anciano le miraba con un gesto serio. Era evidente que le había llevado allí para algo. El viejo dijo unas pocas palabras. Alonso no pudo comprender su significado, pero sí pudo apreciar que algo perturbaba a aquel hombre. El grupo continuó con su camino en dirección noroeste, y al poco rato el suelo de la selva comenzó a escarparse. Ascendieron por la loma de una montaña cuya cima fueron incapaces de ver
aun cuando la hubieron coronado. El verde tapiz de la vegetación cubría el mundo hasta más allá del horizonte. Bajo la montaña se divisaban las ruinas de una antigua metrópoli, ahora devorada por la arboleda. Pirámides escalonadas que servían de jardines colgantes en mitad de la nada. El anciano llamó la atención de Alonso con la mano y señaló a la antigua urbe. Chupai. El indígena simuló las fauces de la serpiente sobre su cara. Después se señaló los ojos y a continuación la tierra negra. Yananyawi. Alonso señaló el oscuro suelo bajo sus pies y después sus ojos y dijo: Yananyawi. Se colocó los dedos ante el rostro, en imitación al casco de los guerreros, y añadió: Supai. El anciano asintió una sola vez y señaló de nuevo las lejanas ruinas. Le dirigió una mirada orgullosa y después esgrimió su lanza. Guanyukenya Chupai. Descendieron la ladera a grandes zancadas hasta internarse de nuevo en la selva llana. Bordearon un riachuelo cristalino hasta alcanzar un estrecho sendero que les llevó hasta una aldea similar en aspecto a la de sus anfitriones. En un primer vistazo nada parecía extraño, pero poco a poco se fue dando cuenta de que todos los habitantes eran ancianos. Fue conducido por varios poblados más, todos ellos desprovistos de niños o gente joven. Alonso comprendió que aquellos hombres serpiente, aquellos Supai, se alimentaban de sus hijos y nietos. Era solo cuestión de tiempo que aquel pueblo terminase extinto, convertido en otro recuerdo perdido en la selva. De vuelta en su jergón, tumbado bajo el opaco cielo de paja, Alonso alzó su mano y tocó las cuentas de su rosario de manera inconsciente. ¿Cómo es posible que estas gentes hayan sido creadas tan puras en ausencia de la palabra de Dios? ¿Acaso la comunión con la creación es equivalente a la comunión con Dios? ¿Por qué este Edén está maldito? Es la serpiente que ha vuelto para corromper este nuevo paraíso como ya lo hizo antes con el Edén primigenio. Pero todo el camino recorrido no ha sido en vano. Todo el sufrimiento y el hambre no han sido en vano. Dios mismo me ha traído hasta aquí. Sí, Él me ha elegido para expulsar a estos demonios de su creación. Ahora lo comprendo. Por fin todo tiene sentido. Mi camino ha sido una penitencia necesaria para purificar mi alma. Debía atravesar el desierto y liberarme de mis dudas antes de cumplir con la encomienda. Este es el momento de corresponder y sin duda de probar mi fe. Alonso desenvainó su espada, se incorporó decidido y caminó hasta la cabaña del anciano jefe. Sentado en el umbral junto a otros hombres de la tribu, le invitó a sentarse con ellos. Alonso tomó la espada boca abajo con ambas manos y la clavó en el suelo. Después se arrodilló ante ella y dijo: Juro por Dios nuestro Señor que no concibo causa más noble por la que empuñar mi espada. Y juro por mi vida que este buen castellano combatirá hasta su último aliento a vuestro lado. Acto sexto. El vientre de la serpiente. Fueron enviados mensajeros a las aldeas cercanas, y antes del siguiente atardecer más de 100 combatientes se habían acercado. Y con la primera luz de la mañana ya eran más de 200. Pintados sus cuerpos de negro y sus rostros de rojo, armados con cuchillos de obsidiana, lanzas, flechas envenenadas y hondas. Alonso fue tratado como un igual, pero pidió conservar sus pantalones y botas por pudor. Así que, desprovisto de su camisa,
Su torso fue pintado con el más negro de los lodos, y su rostro y su cabello, teñidos del color de la sangre. Al ocaso se encendió una hoguera de buen tamaño, y los combatientes se sentaron a su alrededor, dibujando un círculo amplio, todos ellos con el gesto solemne, en silencio. El brujo, ataviado con la piel del jaguar, cantó y bailó, y recitó antiguas plegarias a los espíritus del bosque. Tomó un cuenco tallado en madera, de al menos 2 palmos de diámetro, y se lo entregó a uno de los guerreros. Este bebió y cerró sus ojos, y el hombre que junto a este se sentaba tomó el cuenco de entre sus manos. Uno tras otro fueron bebiendo hasta que el hombre a su lado bebió y cerró los ojos, y Alonso tomó el cuenco. Sin mirar su contenido, abrió la boca y dejó que éste cayese denso y amargo sobre su lengua. Su textura se asemejaba a una compota de frutas, pero su sabor era intenso y desagradable. Llenó su boca, apretó los ojos, y mientras el engrudo descendía lento por su garganta, sintió como le quitaban el cuenco de la mano. De improviso su corazón pareció explotar y su pecho se hinchó pleno. Su cuello tenso como un mástil, su boca como las fauces de un animal, sus ojos abiertos de par en par. El brujo recitaba un salmo ante él, pero ahora ya no vestía la piel de un animal, sino que era en sí mismo la perfecta mezcla de hombre y jaguar. Sus manos como garras, sus ojos felinos y su piel estampada. El brujo agitó ante él una pequeña lasca de jade que colgaba de un sedal. El brillo de las llamas quedó reflejado en el collar e iluminó sus ojos, y sintió su cuerpo relajado como nunca antes. Vio cómo los árboles bailaban al son de los cánticos con dulzura, cómo los animales acudían a observar el sortilegio, y sintió la presencia de Dios en todo ello. El hombre jaguar agitó sus manos ante él, y como salida de la nada, le mostró una serpiente de escamas que alternaban su color, idéntica a la que la joven había usado para salvarle. La serpiente se retorció ante él y, describiendo una espiral en el aire, se deslizó alrededor de su muñeca. El animal reptó rápido y cuando hubo alcanzado el hombro con su boca, clavó sus dientes en él para quedar enroscado alrededor del brazo. Alonso sintió de nuevo el torrente de fuego penetrar por la herida, pero esta vez no perdió la consciencia. Miró a su alrededor y vio que todos sus compañeros lucían una serpiente igual en sus brazos, sus ojos negros como la brea, sus manos como zarpas, sus colmillos afilados. El viento se arremolinó a su alrededor y las llamas subieron al cielo como un tornado y los guerreros negros ascendieron por él. Alonso voló sobre las copas de los árboles, reptó sobre el lodo, saltó como el jaguar entre las raíces. En su viaje a la ciudad de la serpiente de jade, vio a los ancestros acompañarle y vio también el espíritu del bosque, que no podía ser otra cosa que Dios mismo. Alcanzaron la linde de las ruinas. Todo era desierto sin vida. Enredaderas centenarias, engarzadas como arterias en roca pulimentada. Templos paganos, desgajados por antiguas raíces, retornados de nuevo a la perfección divina que era la selva virgen. Desde el límite de una gran avenida desprovista de árboles, observaron que en su extremo norte lucía una pequeña hoguera sobre la cúspide de una pirámide ciclópea. El viejo guerrero ordenó rodear los edificios y alcanzar la base del templo dando un rodeo, y así lo hicieron.
Partió una docena de hombres como avanzadilla y Alonso les acompañó sin dudarlo. Desde la base este de la pirámide divisaron a 2 Supai iluminados junto a la hoguera, con sendas espadas en sus manos. Junto a ellos ondeaban 2 banderolas irregulares a modo de estandarte. Alonso comprendió horrorizado que se trataban de las pieles de un par de desgraciados. 2 de los indígenas sacaron sus hondas y con golpes certeros abatieron a los guardias sin armar revuelo. El anciano hizo una seña y el resto del grupo alcanzó su posición. Todos subieron cautos las interminables escaleras que llevaban a la cima del templo. Pero Alonso sentía sus pies ligeros, sentía su cuerpo pleno y dispuesto como nunca antes. Tomó su rosario, lo enroscó alrededor de su mano izquierda y besó la cruz de Cristo lleno de fe, más de la que jamás creyó que podría llegar a sentir. Sobre el templo se alzaba una pequeña estructura de piedra de forma rectangular, con sus lados anchos desprovistos de paredes. En el mismo centro de la cúspide había una oquedad excavada en el suelo, unas toscas escaleras que penetraban en las entrañas de la construcción. Del interior emanaba un fulgor anaranjado y mortecino. También una suave corriente de aire que apestaba a carne y sangre. Alonso se santiguó y comenzó a descender por aquellas escaleras que no podían conducirle más que al infierno. El hedor de la muerte se hizo insoportable apenas hubieron comenzado el descenso. Sin embargo, los hombres callaron y mantuvieron la disciplina, y Alonso pensó que aquellos guerreros, por su templanza y valentía, también podrían ser dignos de servir en los tercios. La escalera acababa en un corredor amplio, lo suficiente como para combatir con soltura, horadado en la roca viva bajo la pirámide. A lo largo de la pared colgaban antorchas que no eran más que huesos humanos en cuyo extremo ardían trapos empapados en brea. El corredor les condujo hasta un salón amplio. En uno de los lados encontraron canastos con grano y fruta. Al otro lado colgaban oscilantes una veintena de cuerpos desnudos. Vaciadas sus carcasas, desgarrados sus miembros, limpios como animales a la espera de ser cocinados. Hubo varios guerreros que entre sollozos se acercaron para besar aquellos cuerpos. Alonso comprendió que debían de ser sus hijos quienes allí colgaban y sintió su corazón arder de rabia. Apretó el rosario en su mano, rezó a Dios por sus almas y después le pidió a la Virgen su amparo en aquella noche. ¿Quién mejor que ella, la Madre de Cristo, podía comprender lo que aquellos padres sentían? Amén. De improviso, 2 Supai se asomaron por la boca de un túnel que partía del otro extremo de la sala. En sus expresiones se podía advertir su enorme sorpresa. Sin perder un momento, los guerreros desaparecieron a grandes zancadas emitiendo sonoros gritos. Alonso salió corriendo tras ellos y el grupo no tardó en seguirle. Avanzaron hasta unas estancias vacías donde se apilaban lechos de paja, como si de cuadras se tratase. A medida que avanzaban, el aire se tornaba irrespirable. El hedor de la muerte se adhería denso a las paredes. Hubo un rumor al fondo del túnel y se escucharon gritos de guerra que provenían de las profundidades. Alonso hizo una seña y los guerreros negros se prepararon para resistir la primera oleada. Se arrodilló una fila de hombres a lo ancho de la puerta, con las puntas de sus lanzas hacia el enemigo y las bases clavadas en el suelo y sujetas con los pies desnudos.
Tras ellos se apostaron una segunda línea de lanceros y tras ellos arqueros dispuestos con flechas envenenadas. Se hizo el silencio, el eco de sus resuellos se perdía en la oscuridad del infierno mientras aguardaban la acometida del enemigo. Los Supai acudían cargando en tropel por el corredor, sus lenguas bífidas retorcidas en sus fauces, sus ojos como huecos negros en sus caras, manos que no eran manos sino garras. Alonso, arrodillado en primera fila con la lanza en la mano, tensó sus músculos y se preparó para el impacto. ¡Por Santiago! Sintió el peso de la turba caer sobre su lanza. Los arqueros arrojaron sus flechas y los primeros Supai cayeron muertos a los pies de Alonso. El resto de ellos saltaron sobre los cuerpos de los caídos y se abalanzaron sobre las lanzas con sus espadas en alto. Alonso lanzó golpes rápidos y certeros, abatiendo a varios hombres en poco tiempo. Los Supai se habían detenido y retrocedían apilados como una maraña de alimañas. Los lanceros se levantaron del suelo y avanzaron bravos haciendo retroceder a la serpiente. Alonso levantó la mirada y vio que eran muchos, quizá demasiados. Pero en vez de perder el ánimo, gritó de nuevo por Santiago y acometió fiero con la espada contra el más cercano de los guerreros. ¡Por Santiago! Asestó un mandoble certero y vio la hoja moverse en la penumbra, iluminada por las llamas de las antorchas. El pecho del Supai se abrió en dos y la sangre saltó en el aire, oscura y caliente, para caer sobre el rostro de Alonso. Los lanceros avanzaron tras él sobre un suelo alfombrado de cadáveres, vísceras y miembros cercenados, y los Supai retrocedieron asustados. La turba de comedores de hombres corrió hasta desaparecer túnel abajo entre gritos, y Alonso supuso que tratarían de reagruparse en un lugar más ventajoso. Los hombres negros avanzaron por el corredor hasta alcanzar unas escaleras que descendían hasta un nivel inferior. Alonso contó y vio que al menos un tercio de ellos había caído en el primer embate, pero se consoló al comprobar que los cadáveres Supai eran aún más numerosos. Tomaron antorchas y bajaron por aquella escalera, siempre con las lanzas por delante. Descendieron silenciosos un buen rato hasta que el túnel volvió a transcurrir horizontal. Al fondo del mismo se divisaba una gran sala. Desde su posición pudieron divisar chozas de piedra y grandes cuencos metálicos que albergaban hogueras de buen tamaño. Uno de los indígenas corrió por el túnel apagando las antorchas y quedaron ocultados por las sombras, sus rostros apenas iluminados por las lejanas llamas. Avanzaron a través de la penumbra y alcanzaron el mismo umbral de la estancia. Alonso elevó sus ojos y vio que se encontraban en una oquedad natural bajo la ciudad, al menos 2 veces más grande que cualquier catedral cristiana. En su cúspide se entreveía una porción del cielo nocturno, un cielo claro, bañado por un lechoso torrente de estrellas. Alonso miró aquel cielo y sintió que miraba desde el fondo del más profundo de los pozos. Ante ellos había un poblado de al menos media centena de cabañas, erigidas con piedras irregulares, todas ellas carentes de techumbre. Entre ellas se entreveían los cuerpos de los Supai, apostados tras puertas y muros. Alonso miró al anciano y le indicó mediante señas que deberían conquistar el pueblo casa por casa. El anciano dio la señal y el grupo de hombres negros penetró en la cueva como un enjambre de abejas, dispersándose para no resultar un blanco fácil en su intento de alcanzar las primeras casas,
Alonso avanzaba con la espada en alto cuando se percató de que varios de los hombres que junto a él corrían habían caído desplomados. Se serenó un instante y observó cómo algunos de los Supai atacaban con sus hondas escondidos tras los muros cercanos. Los Supai eran muchos, demasiados. Alonso vio cómo los hombres negros caían a su alrededor, uno tras otro, y gritó: ¡Retirada! Levantó su espada en lo alto, haciendo aspavientos, tratando de llamar la atención de sus compañeros de armas sin llegar a lograrlo. ¡Hay que volver atrás! Gritó de desesperación, sin que nadie comprendiese qué estaba diciendo. Los Supai emergieron como la marabunta de detrás de cada muro, de detrás de cada piedra, y arrollaron a los hombres negros como el torrente imparable de un río desbordado. Alonso fue apresado por decenas de garras que lo inmovilizaron, desarmaron y desnudaron sin que pudiese hacer nada por evitarlo. Fue levantado en volandas con los brazos en cruz y llevado así hasta un altar de piedra, bañado en la sangre de incontables generaciones. Le reposaron sobre aquella piedra gélida y le ataron sus miembros con cuerdas. Cerró sus ojos aturdido. La serpiente vencía de nuevo. Había permitido que el nuevo Edén sucumbiese y pidió perdón al cielo por ello. Perdóname, Dios Padre, porque te he fallado. He demostrado no ser digno de ti y sin embargo te pido que no me abandones en este momento de mi muerte. Alguien le abrió la boca y él abrió sus ojos asustado. Un Supai anciano, con los ojos negros como la noche, le agarró la lengua con fuerza y antes de que pudiese darse cuenta se la cortó en dos con una lasca de sílex. La sangre brotó abundante y cayó por la garganta de Alonso. El dolor le hizo gritar y trató de revolverse, pero las ligaduras eran demasiado firmes como para soltarse. El Supai tomó en su mano una de aquellas serpientes de piel caleidoscópica y extrajo su veneno en un pequeño cuenco de cerámica. Se abrió la carne con un cuchillo ceremonial y dejó caer un buen chorro de su propia sangre sobre el veneno. Después añadió las hojas machacadas de varias plantas y lo removió todo con el dedo. El viejo posó su mano con fuerza sobre la frente de Alonso y alguien le colocó un palo entre los dientes para evitar que cerrase la boca. El Supai inclinó el cuenco y dejó que el brebaje cayese denso en la boca de Alonso. Resbaló por su lengua y se esparció por sus entrañas, abrasándole como un hierro al rojo vivo. Alonso gritó y se tensó hasta que sus articulaciones crujieron de manera espantosa y cayó desplomado sin conocimiento sobre la piedra. Epílogo. Hubo un rumor en la selva y el Supai detuvo su marcha. Se agachó junto a un árbol y husmeó el ambiente. Su cabeza estaba cubierta con el cráneo de una serpiente, su lengua cortada en dos como la de una serpiente. Sobre su pecho reposaban fabulosos collares de oro y en su mano se balanceaba una espada de sílex. En su puño izquierdo apretaba un rosario enrollado y en el extremo de este colgaba oscilante un crucifijo profanado por el fuego. Vio un muchacho que a cierta distancia buscaba algo entre la maleza, quizás algo de comida, quizás raíces o bayas.
El Supay abrió la boca y sacó su lengua quebrada, como si quisiese paladear la carne desde la distancia, observándole como el depredador que acecha a su presa. El hombre serpiente carecía de nombre. Las serpientes no les ponen nombres a sus crías, simplemente abandonan los huevos. Él mismo era una de aquellas crías, recién nacido de un cascarón muerto, que una vez fue conocido como Alonso Trejo. El Supay cerró sus fauces, tornó sus ojos negros y se preparó para caer sobre su presa. Los 7 pecados digitales y el teatro robótico de misterio han presentado El Camino de Jade. Un audiorelato escrito y narrado por Joseba Bajo, con la participación de Pedro Aniorte como Alonso Trejo, Iñaki Tobar como Núñez de Torres y el soldado Garrido, Iñaki Larruscain como el cabo Izpizúa, Raúl Barrio como Cepeda y Ruth Rocamora como la joven indígena. Música, diseño de sonido y voces adicionales por Joseba Bajo. Bueno, el camino de Jade ha llegado a su fin. ¿Qué os ha parecido? Brutal, ¿eh? O sea, yo todavía tengo los pelos de punta y he de reconocer que lo he escuchado ya unas cuantas veces el relato y siempre estoy en mi cabeza pensando, podrá cambiar, podrá acabar de otra manera la historia para el bueno de Alonso. Es una sensación, un reguste amargo, pero desde luego de sobrecogimiento, ¿no? De haber visto una historia que tiene miga, que tiene chicha y que bueno, que mola escucharla, ¿no? Porque te entretiene, o por lo menos a mí me hizo disfrutar como un niño, como con una novela de aventuras, ¿no? Pero con ese toque, que luego lo debatiremos, sobrenatural, o por lo menos fantástico, ¿no? Y creo que Joseba en la primera parte dejaba caer esa palabra de fantástico y creo que merece la pena comentarla un poquito más adelante. Pero ¿qué os ha parecido a vosotros, queridos tertulianos? Joseba Bajo, el autor y creador de esta criatura tan implacable, de esta serpiente de Jade que ha acabado mordiendo su propia cola. Joseba, ¿qué te ha parecido a ti? ¿Qué me cuentas? Bueno, yo todavía tengo el corazón acelerado. A ver, la verdad es que yo por muchas veces que haya escuchado el relato, y como podréis imaginar también han sido ya infinitas, tengo que reconocer que cuando va llegando el final, ese final tan escabroso, por así decirlo, se me acelera mucho el corazón. Yo en mi cabeza cuando visualicé o audicioné, por así decirlo, imaginé cómo podía ser este relato, lo vi en todo momento como un crescendo que tenía que ir acompañado de entre el drama y la música hasta llegar a ese exceso final con ese último sacrificio de Alonso, y no puedo evitarlo, a mí se me ponen los pelos de punta también con el resultado. Estoy muy satisfecho, la verdad. Soy consciente de que podría ser mejor, pero la verdad es que creo que la obra ha quedado muy bien, y ahora les toca a la audiencia juzgar y dar su opinión en la caja de comentarios. Claro que sí.
Oye, Peter, ¿y a ti qué te ha parecido? Ahora que por fin has escuchado la versión definitiva de tu Alonso. Bueno, fíjate, Iñaki, yo el contacto inicial que tuvimos, ¿no?, con el relato fue esa primera versión, ¿no?, que Joseba nos pasó en audio, que él mismo a modo de demo pues nos había preparado, simplemente pues sin ambientación, sin banda sonora, todo muy en crudo, no como todo esto que comenta Joseba, ¿verdad?, este increchendo perfectamente dramatizado, ¿no? Era solamente su voz, ¿no?, tanto narrador como personajes, y solo para que le diéramos nuestra impresión y si nos seducía la idea de interpretar a algunos personajes. Pues fíjate que por casualidad, amigos, o más bien por falta de tiempo, yo escuché el relato dividido en 2 partes, un poco como hemos hecho en el programa. Aquí, claro está, lo hemos hecho de manera deliberada, ¿no?, para dar protagonismo pues a los 2 podcasts, pero en mi caso fue, como decía, pues por falta de tiempo. Ya no pude acabarlo la primera vez que me puse con él y dejé para el día siguiente la segunda mitad. Pues bien, después de esa primera mitad escuchada, ya había sacado una primera impresión de las aventuras que Joseba había plasmado en la historia y me dije, sin saber el final claro, que la trama, los personajes, el escenario donde se desarrollaba y los guiños a la historia ya me parecían pues lo suficientemente atractivos como para atraer mi atención. Pero claro, como te decía, esa fue mi primera impresión, aunque era una primera impresión incompleta. Me gustaba el relato como una buena historia de aventuras, pero claro, me faltaba la mitad del relato y al día siguiente entraron en escena pues los indígenas, los Supai, llegó el twist final con Alonso, que fue lo que realmente hizo que acabara pues completamente rendido a lo que es la historia. Así que mi resumen, tras una primera escucha completa y perfectamente ya ambientada, es una gran historia de aventuras que acaba con un sorprendente giro, podríamos decir fantástico o sobrenatural, ¿no?, que realmente yo no esperaba, ¿no?, aunque he de decir que es necesaria más de una escucha para sacarle todo el jugo al relato, como todos hacemos, ¿no?, con una buena película, ¿no? Además, lo que siempre decimos, si lo escuchas de nuevo con todas esas puntualizaciones que ha hecho y que va a seguir haciendo Joseba y lo que estamos comentando, seguro que lo escuchas con otros oídos y lo disfrutas muchísimo más. Además, tened en cuenta que esto es un relato originalmente concebido por Joseba, un relato para ser leído, no para ser audio dramatizado, y en ese sentido Joseba ha tenido que hacer un trabajo de adaptación, ¿verdad?, a lo que es el mundo sonoro. Así que, Joseba, cuéntanos un poco cómo concebiste esta criatura y qué motivaciones originales tenías cuando la escribiste. Bueno, las motivaciones iniciales en realidad son prácticas, porque este es un relato que yo escribí para presentar a un concurso de un editorial que se llama Saco de Huesos, que era una antología de espada y brujería. Entonces yo fui uno de los ganadores del concurso. Entonces este concurso pues tenía una serie de bases. Entre ellas pues tenía que ser un relato de espada y brujería, tenía que tener acción y el tema central tenían que ser las serpientes. Entonces, claro, aunque pueda parecer que te están poniendo barreras, en realidad el hecho de que te acoten el campo de trabajo muchas veces te puede ayudar. Y yo, el hacer relatos para concursos, aun cuando no los mande, es un trabajo que hago para practicar, porque el hecho de que te den una longitud de texto y una temática y te den una acotación, en mi opinión, es una excelente práctica. Entonces me puse manos a la obra, dije, esto me parece interesante. Lo primero, porque a mí no me gusta el género de espada y brujería, yo no es un género que lea, está muy asociado a lo que sería pues autores como Robert Howard con Conan, o podría ser toda la épica fantástica que puede ser del Señor de los Anillos, puede ser de la Dragonlance. Entonces yo personalmente, como no soy aficionado a este tipo de géneros, lo que intenté fue trasladar el género a otro lugar, convertir la espada y la brujería en otra cosa, dar una visión que sería la mía, igual la de alguien que no le gusta el género. Entonces igual por eso no tiene igual el aspecto de un relato de espada y brujería, aunque en realidad es
es así, es técnicamente hay espadas y hay brujería. Lo que tiene es un mérito brutal, como tú dices, si no eres un amante de este género, del cual yo me declaro absolutamente fan. De hecho, has dicho espada y brujería, Joseba, y yo ya estoy pensando en hacer un especial en el podcast de espada y brujería. O sea, con todas esas pelis, con Conan, con el juego de Witcher, o sea, se me ocurre que sería un programón, vamos. Bueno, de hecho, creo que el mundo friki, ¿no? Una de las partes más importantes del mundo friki deambula un poco por este camino, ¿no? De la espada y la brujería. Ya ves. Sí, yo tengo que reconocer que no es un género que me guste. Yo la verdad es que sí que he leído, Conan sí que he leído, tanto lo que es los relatos como cómics, pero por ejemplo El Señor de los Anillos intenté leerlo con 13 años, con 16 años, con 18 años, y creo que lo intenté leer otra vez y dije, no es para mí. No es para mí, no me llama la atención el tema del el mundo de la fantasía épica, pero sin embargo sí que considero que tiene muchos elementos atractivos que se pueden transponer a otros mundos y que yo sí que puedo aprovechar. Entonces no se trata de hacer una enmienda a la totalidad de la fantasía épica, sino de poder aprovechar de esos elementos que yo sí que considero que tiene interesantes la fantasía épica. Yo ahí sí que querría romper una lanza a favor una vez más de la espada de brujería para que Joseba no pierdas la esperanza en este género, y puedo entender, aunque obviamente a mí sí que me encanta El Señor de los Anillos en todas sus adaptaciones, ¿no? Pero sí que te recomiendo que a lo mejor esa épica fantástica tan happy flower, entre comillas, del Señor de los Anillos, igual es lo que te ha espantado. Te recomiendo la versión, digamos, del Caballero Oscuro, ¿vale? Que sería The Witcher y toda la saga de Andrzej Sapkowski, ¿vale? Que le eches un vistazo a esa saga, simplemente el primer libro, que además es un libro de relatos cortos. Por favor, dale un vistazo, y se lo aprovecho para decírselo y recomendárselo a todos los pecadores, porque es otro tipo de épica fantástica con un personaje, un antihéroe brutal, ¿vale? Bien, estoy completamente abierto a ello. Estoy deseando de encontrar algo dentro de este género que me diga esto sí me gusta, porque yo soy consciente de que esos libros merecen la pena. Muchos de ellos están muy bien escritos. Lo que pasa es que, no sé, es una temática que no me ha llegado a atrapar del todo. Bien, Peter, vamos a hablar un poquito de qué ha supuesto el tema de interpretar los personajes. Tú en este caso has llevado el peso principal el peso principal a nivel de personaje, ¿no? Porque digamos que ¿cómo se dice? El grueso de la interpretación lo lleva Joseba como narrador. Exactamente, Joseba como narrador que creo hace un papelón, ¿no? Con su potente voz, pero sin duda Alonso es el protagonista y es el que más sensaciones deja en pantalla, iba a decir, bueno, en los cascos. Entonces, ¿qué ha supuesto para ti meterte dentro de Alonso, Peter? Veo, y ya que cuando has dicho lo de en pantalla, que lo estás visualizando ya como una película, ¿verdad? Es que yo tengo esa misma sensación, es decir, podría ser llevado a la pantalla perfectamente. A ver, Joseba, ¿qué ibas a decir? Que está ya en preproducción. Cuando ha dicho lo de la película, es decir, que uno de los motivos por los que me decanté por escoger este relato para el proyecto es porque Raúl, que es el que ha interpretado a Cepeda, en su día me dijo, cuando leyó el relato, me dijo, me ha gustado mucho, es muy peliculero, muy peliculero. Él me decía que tenía todo lo que es el ritmo, que él en su cabeza lo había visualizado perfectamente como una película. Entonces digo, puede ser entonces que tenga las mimbres este relato para sacar adelante el proyecto. Me ha parecido curioso, porque no es la primera vez que lo oigo comentar. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Joseba, de que este relato es totalmente exportable, ¿no? Exportable a la pantalla. Y creo, sinceramente, que nuestros amigos, nos los puede dejar en los comentarios si ellos también lo ven así, pero creo que estarán de acuerdo un poco con estas apreciaciones. Y respondiéndote, Iñaki, un poco pues a lo que ha sido o ha supuesto meterme en ese papel de Alonso Trejo. Lo primero que he de decirte, Iñaki, de verdad, es que a mí ese papel, cuando yo lo leí, me flipó. O sea, ya no cuando nos pasó, Joseba, aquella primera demo, ¿verdad? Grabada por él, sino cuando lo leí en papel físico, como si fuera un guión. A mí me flipó, me enganchó. ¿Por qué? Pues, y además recuerdo que propuse interpretar a Alonso desde el primer momento. Y os vais a preguntar por qué. La respuesta es muy sencilla. A mí esa dualidad del clérigo o el monje guerrero
siempre me ha fascinado desde hace muchísimos años. Tenemos referencias históricas de estos como pueden ser los caballeros templarios, ¿verdad? En las cruzadas, o incluso ficticias, como pueden ser los caballeros Jedi de Star Wars. De hecho, al principio del relato, si recordáis, Joseba ya lo deja bien claro cuando describe cómo el grupo este de soldados, ¿no? Se prepara para pasar la noche y Alonso Trejo se recuesta sobre una inmensa raíz de un árbol con el rosario en una mano y en la otra la espada. O sea, lo deja bien clarito desde ese principio, esa dualidad, ¿no? Entonces esas cosas son algo que a mí me atrapan, pero no ha sido del todo fácil interpretarlo, ya que Alonso tiene un pesado pasado, podríamos decir, un hombre de armas primero, ¿no? Guerreando sin haber logrado nada interesante en su vida, y luego cambia esa vida, la hace más espiritual, como un dominico. Finalmente se ve embarcado en una campaña a las nuevas tierras conquistadas, al otro lado del océano, en compañía de unos hombres de los que tampoco, y esto ya es opinión personal, Joseba, aprueba sus fines en esas nuevas tierras, y se ve allí apesadumbrado, dubitativo en su fe, dudando en si está allí por el oro, o por las riquezas, o guiado por su vertiente más religiosa como evangelizador de los nuevos pueblos que se encuentren. Sigue sin tener clara una misión en su vida, ¿no? Y eso se ve reflejado en la primera parte del relato. Por eso a mí me costó un poco pillarle el punto al personaje. Sin embargo, el ánimo de Alonso va cambiando, empieza a entender que puede de alguna manera comprender su cristianismo de una vertiente un poco más amplia, no tan ortodoxa, y empieza a creer que Dios pues le ha dado una tarea allí, en aquella selva, con aquellas gentes, en una especie de cruzada contra el mal, y tiene como una especie de renacer, ¿no? Resumiendo, Iñaki, para poder dar respuesta a tu pregunta, yo diría que meterme en ese papel de Alonso y documentarme sobre el trasfondo histórico del relato ha sido una especie de viaje, no solo en el tiempo, sino también interior, al tratar de interpretar ese cambio de mentalidad y actitud en el propio personaje. Puedo decir que ha sido algo realmente interesante, pues ir adquiriendo experiencia, ¿no? En la interpretación sonora, y sobre todo pues muy ayudado, ¿no? Por las indicaciones y las notas que Joseba me ha ido pasando sobre este personaje. A ver, yo estoy bastante satisfecho con el personaje de Alonso, porque es un personaje que, aunque en primera vista puede parecer un poco típico del género de acción, yo creo que tiene un poco más de profundidad de lo que suele ser normalmente un personaje principal dentro de lo que sería una historia de aventuras. Yo he intentado que Alonso tenga varias capas, que tenga varias interpretaciones. Su historia puede ser leída de varias maneras. Desde una manera muy simple, que sería la aparente, que es una historia de aventuras, un héroe de acción que va encontrando su camino poco a poco hasta que se va desarrollando. De hecho, podemos encontrar claramente algunos de los hitos de lo que sería el viaje del héroe. Él está rechazando su destino, que tiene que ser el defender el honor y la justicia que él tiene tan imbuido dentro de sí, primero porque tiene un pasado como caballero y está ligado a un código de honor y justicia, y luego también él porque, como es un hombre profundamente religioso, pues bueno, hay una moral cristiana que le está forzando a tirar adelante y a sacar adelante todo ese espíritu de justicia que tiene dentro, que es lo que le va a ayudar a sobreponerse. Luego, aparte, debajo de esa capa puede haber otras lecturas, como son la lectura religiosa, en la cual, pues bueno, Alonso va pasando por diferentes estadios hasta convertirse en el santo mártir. Entonces, desde un inicio ya vemos cómo Alonso primero puede estar sumido en una depresión, que asimismo también es el símil de cómo Jesús de Nazaret o San Pablo estuvieron en sus tribulaciones en el desierto, se enfrentaron a sus propios demonios y después fue cuando partieron a evangelizar. Entonces, todos estos aspectos están un poco debajo, subyacentes de lo que es la historia de Alonso, que yo creo que son aspectos que le dan cuerpo, le dan músculo, hacen que ese personaje de una historia de aventuras tenga algo atractivo, aunque quizás a primera vista no resalte.
Sin embargo, todos esos pequeños detalles que están debajo hacen que los personajes crezcan. Y yo creo que en el caso de Alonso estoy bastante satisfecho de cómo ha quedado. Y luego, aparte, con la interpretación de Pedro, creo que ha ganado mucho. Creo que ha ganado mucho y que de verdad ha quedado muy bien. Yo veo esos retazos, esos hitos del viaje del héroe que comentabas. De hecho, es algo que te quería poner sobre la mesa, ¿no? Aunque más bien sería el viaje del antihéroe, ¿no? Por cómo acaba la historia para él. Pero sin duda a mí me encanta esa dualidad, lo del monje guerrero que ha dicho Pedro. Me encanta que siempre que está en la batalla lleve el rosario en la mano, incluso en ese momento final que ya es un supai, lleva el rosario, sigue llevando el rosario en la mano, algo que luego comentaremos más cuando comentemos el final, ¿vale? Profundizamos en ese detalle, ¿no? Pero hay un momento que Alonso, digamos que tiene una especie de catarsis, ¿no? Imagino que también inducido por la droga esta psicotrópica, y tiene, en ese momento de catarsis, él tiene clarísimo de que él está cumpliendo la voluntad de Dios, y que qué sino que otra cosa podría ser lo que está haciendo la gesta que está a punto de llevar a cabo, que la propia voluntad de Dios ahí en medio de aquella selva. Y eso, os lo digo, que me acaba de poner los pelos de punta simplemente de acordarme de ese momento de revelación para Alonso. Claro, ten en cuenta que Alonso está perdido en su vida, está perdido en el espacio, en el tiempo, está perdido en todos los parámetros. Entonces él, al encontrar este nuevo Edén que él asimila, que es la Amazonía, él ahí vuelca todo su código de honor, toda su moral, encuentra un clavo al que agarrarse y algo que defender, algo que es honesto, que él considera que es bueno y que no puede concebir que no venga directamente de la mano de Dios. Entonces, claro, él en ese momento es cuando, por así decirlo, sale de su depresión o llega a ese hito en el camino del héroe, en el que por fin él pues decide liberarse de sus dudas, liberarse de ese dolor de su pasado y explotar todo su potencial como persona, como guerrero, el llevar a cabo todo lo que es su destino como hombre religioso o como militar en todos los aspectos. Pero además es que creo, Joseba, que es muy interesante cómo se ve ese cambio de Alonso, ¿verdad? Pero nunca se despega de su fe. No se ve una crisis de fe como tal en el personaje. Es decir, esa fe, ese cristianismo muy ortodoxo que tenía, que intrínseco, ¿no?, en su persona, se ve de alguna manera ampliado. Es decir, toma elementos de la naturaleza como propios del creador, ¿no?, y le hace tomar ese tipo de determinación y esa fuerza, ¿no?, como para provocar ese cambio en su interior. Claro, es algo que no queda raro en este siglo XVI, en el que hubo varios místicos, como podría ser Santa Teresa, en el que él, en vez de rechazar esta realidad que se le presenta, bueno, o no realidad, depende de la interpretación de cada uno, e incorporarlo a su fe católica en vez de rechazarlo. Es una cosa, un pensamiento que yo creo que unos pocos siglos atrás no habría sido posible. Habrían sido, yo creo que bastante más fundamentalistas y todo esto hubiese sido más visto como brujería que más que una intervención divina, que es lo que Alonso asimila. Además, yo creo que también hasta cierto punto se puede pensar que Alonso no podría haber pensado otra cosa, porque este es su clavo al que agarrarse, es su clavo ardiendo. Entonces, si él hubiese rechazado también esa visión que se le presenta como algo maligno, Alonso también habría perdido su razón de ser. Entonces, en cierta manera también él está forzado a que todo esto bueno que él ve, incorporarlo y así poder enfrentarse lo que es a los demonios. En realidad, claro, si no fuese así de esa manera, Joseba habría quedado completamente solo. Es decir, su grupo de compañeros castellanos había desaparecido y se encontraba en mitad de la selva con un grupo de indígenas que lo habían salvado en un primer momento. Con lo cual, o aparecía esa catarsis interior o se hubiera abocado al más profundo vacío, ¿verdad? Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Es Alonso en ese momento en el que es humillado por Núñez,
que le empuja y él cae al barro, ¿no? En ese momento en el que él ya lo ha perdido absolutamente todo, porque él es una persona que, si vemos desde el principio del relato, Alonso está solo. Apenas interactúa o no interactúa con el resto del grupo. Generalmente suele permanecer como un observador que va a la cola. Entonces él les va observando, les mira y solamente ve esqueletos famélicos deambulando entre los árboles. Es como un observador externo, pero él tampoco tiene un sitio en el mundo. Él está solo, está perdido a todos los niveles, porque ya hemos intuido, por lo que se nos ha dicho, que Alonso ha ido cambiando de estilo de vida. Primero fue militar. Si después se inició en la vida religiosa, podemos entender que es porque esa vida militar tampoco le ha llenado o ha sido una búsqueda vacía. Después él, a raíz de ese espíritu religioso que tiene, se hace fraile, pero ya podemos ver desde el inicio del relato que ese camino tampoco le ha llevado a ninguna parte. Entonces, claro, Alonso, en ese momento en el que ya es humillado por Núñez, ya en ese momento ya lo pierde todo, porque ya no es que ni sus compañeros no le vean, sino que es que además ya le agreden y le humillan. Entonces, en ese momento solamente hay dos alternativas, y es que la persona se hunda por completo y no vuelva a levantarse, o que pegue un estallido de ira contra toda esa agresión que la vida le está tirando encima, ¿no? Entonces, claro, Alonso, por motivos también un poco de conveniencia del relato, pues toma esta segunda opción, porque él tiene que explotar esa ira, porque, por así decirlo, entonces en ese momento es cuando ya avanza él como personaje, o empieza a avanzar como personaje. Pero se ve muy natural en la evolución, sin duda. Y antes he dicho la catarsis de cuando cree que está en misión divina, pero hay una primera catarsis que es justo esa, ¿no? Cuando se quita la sotana, digamos, y se queda en esos pantalones rayos de soldado. Claro. Es el inicio que luego culmina cuando él de verdad encuentra esa razón de ser sobre la que volcar su energía y él poder explotar ya como personaje, poder desarrollarse. Me encanta lo que habéis dicho los dos, porque creo que lo habéis comentado los dos, ¿no? Sobre los demonios interiores. De hecho, grabando el tráiler, bueno, ya lo habéis escuchado, para describirlo, mencionaba el tema de tendrán que enfrentarse a sus demonios interiores, pero también a los demonios exteriores, en forma de esos supais, ¿no? Tan acojonantes, y que a mí personalmente me atemorizaron bastante. Yo he de decir que en mi experiencia, ¿no? Con la interpretación, es verdad que yo tengo dos papeles menores, ¿no? Como es el de Garrido, que es el soldado desolado inicial, y que da ese baño de sangre y esa primera capa de sangre ya sentando el tono que va a tener el resto del relato, lo cual me encanta. Me lo pasé especialmente bien haciendo los gorgoteos con sangre en la boca, porque realmente me gusta, ¿no? Esos detalles, ¿no? A la hora de interpretar. Pero luego Núñez, igual que ha dicho Pedro, de que él desde el primer momento se vio reflejado en Alonso y que que le encantaría interpretarlo. Y yo también, escuchando esa primera mitad del relato, escuchando a ti, Joseba, en esa primera iteración, ¿no? Interpretando a Núñez, decía, ostras, pues me gustaría, ¿no? El papel histriónico de sargento de hierro, de cabronazo, de mala leche, de un personaje todo de tripas para afuera, que lleva toda la vida acatando órdenes o dando órdenes y no entiende otra forma, ¿no? De desenvolverse en el mundo. Entonces, en ese sentido ha sido divertido, ¿no? De interpretar, porque como tú bien dices, y además queda reflejado en la edición del relato, pues es el personaje a lo mejor más teatralizado, ¿no? Es el típico maloso que cuando dice que va a hacer daño lo dice con media sonrisa en la boca, ¿no? Porque le gusta ser malo. Sí, claro, Núñez, el problema que tiene Núñez, claro, es que ya estamos asistiendo al final de un proceso en el cual él se ha embrutecido ya hasta el límite. Núñez es un personaje muy interesante porque Núñez es la antítesis de Alonso. Como bien decías, Núñez es un personaje que va hacia afuera. Todos sus sentimientos, toda la ira, todo lo que tiene dentro lo expulsa de una manera explosiva y con violencia. Él, todos sus problemas, todo lo que la vida le echa encima, intenta devolverlo con rabia. Sin embargo, Alonso es la antítesis. Es un hombre que se ha ido viniendo a menos con los problemas, viniendo a menos con la vida, haciéndose cada vez más pequeño.
qué metáfora más buena, siendo Núñez ese personaje tan de tripas para afuera que acabe muriendo eviscerado, o sea, y sujetándose literalmente esa mala baba y esas tripas, algo que también es muy sencillo de imaginar, ¿no? Si esto estuviese convertido en una película, ¿no? En un cortometraje. Bueno, sigamos avanzando, Joseba. Ya hemos dicho antes el peso que tienes tú en la historia, ¿no? Tu peso como narrador, porque es que realmente eres un narrador excepcional y me encanta cómo haces los crescendos a lo largo del relato, pasando de un tono más pausado a en lo más crudo de las batallas. Dios, es que te pone los pelos de punta. A ver, Joseba, dinos la verdad, a ver, ¿de dónde sale ese talento tuyo para interpretar? Se llama trabajar. No hay otro secreto. Mira, voy a comentar un poquitín así por encima cómo ha sido el proceso de elaboración del audio. Yo primero, como bien habéis comentado, os envié una primera prueba que hice yo con mi voz, sin interpretar, sin nada, para ver un poco si puede funcionar. Digo, lo voy a poner solamente con mi voz. Oye, mira, esto funciona. Va a durar 1:30. Se puede interpretar, se puede meter la música aquí, se pueden meter estos efectos de sonido aquí. Vale. Después de haber hecho esa primera prueba, hice una segunda grabación. Cabe decir que las grabaciones no se hacen, no las hago del tirón, sino que interpreto cada párrafo, cada trozo, lo grabo y voy buscando la manera adecuada en la que tiene que ser narrado. Vale, después de haber hecho esta segunda versión, hice un esquema del sonido y las primeras fases de la composición de la banda sonora. Bien, una vez que tengo la banda sonora, yo vuelvo a grabar, pero esta vez me dejo guiar emocionalmente por la banda sonora. ¿Vale? Entonces, voy intentando componer mi voz al mismo tiempo que la música. No siempre lo consigo, pero hay veces que consigo compaginar la música con mi voz como si estuviese haciendo una canción, por así decirlo, aunque sería más propio del spoken word, que no sé si la audiencia está familiarizado con ello, pero bueno, que es no sé cómo calificarlo, no sé si calificarlo como poesía o como música, en el cual pues bueno, se leen poesías con música de fondo, pues jazz o lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta simbiosis entre lo que es la música y la voz se va retroalimentando. Entonces, a fuerza de grabar una y otra vez, de ensayar una y otra vez, se va encontrando cuál debe ser la manera en la que el párrafo debe ser narrado, o la manera en la que yo creo que el párrafo debe ser narrado. Entonces, a partir de ahí, lo único que queda es ensayar, grabar, fallar, repetir, grabar, fallar, hasta que uno queda satisfecho. Me encanta, Joseba, lo que has dicho. Me siento totalmente identificado, porque todos los segmentos que yo grabo de del podcast de los 7 pecados digitales, yo lo que tengo de colchón es la música. Es decir, yo mientras grabo mi voz me pongo la música bajita, pero me la pongo de fondo y hablo sobre la música para poder también adaptarme y al mismo tiempo automotivarme. De hecho, no sé vosotros, pero cuando yo pillo una buena novela, para mí las novelas, cuando las estoy leyendo, les pongo banda sonora. Me busco una playlist y estoy leyendo siempre con música. Para mí forma parte esencial de la experiencia. No sé qué opina Peter. Sí, bueno, yo como gran amante de la música, por supuesto, todo o casi todo lo que hago en mi vida lo hago pues al son de alguna canción, al son de alguna melodía. Y estoy totalmente de acuerdo con eso que acabáis de decir ambos. De hecho, esa prueba de ensayo-error, bueno, pues es un proceso totalmente natural, ¿no? A la hora de poder conseguir el mejor resultado. De hecho, para un papel quizá tan escueto como puede ser el de Alonso, no irá más allá. Si vosotros hacéis una comprobación, podrá ser más o menos un fragmento de unos 7 u 8 minutos simplemente de lo que es ese personaje. Pues esos fragmentos de 7 u 8 minutos se pueden alargar 4
4 o 5 o 6 horas de grabación. Es decir, este trozo no me gusta, me ha gustado simplemente este pequeño párrafo o la mitad de este párrafo, y la otra mitad he de repetirla con otro tono, y aún encima, como tú bien dices, todo utilizando una banda sonora de base, sabiendo qué es lo que quiere expresar el personaje, por qué es lo que le ha hecho interpretar, es decir, decir esa frase o decir ese comentario de esa manera, cuáles han sido sus motivaciones. Todo eso es mucho ensayo, error y mucha lectura de base, ¿verdad? Sí, a ver, en primer lugar, quiero destacar lo de la música que ha comentado Iñaki. Creo que es importantísimo, de verdad, lo que puede cambiar el audiorelato sin la música. Y más cuando está pensada la música y la voz para estar acompañados y se consigue el efecto, el golpe en el sitio concreto. Luego lo que comentabas, Pedro, de 7 minutos de audio pueden llevar 4 horas de grabación, que la verdad es que es increíble. La gente no sé si es capaz de imaginarse la cantidad de horas que puede llevar un proyecto de este calibre. El sacar adelante 1 hora y media de audio con los personajes, los actores, todo el sonido, todo es un trabajo realmente titánico que no sé si se llega a apreciar de verdad. Se aprecia y se agradece. Bueno, ya lo sabéis, queridos oyentes, que Joseba es que además es compositor. Los temas musicales que aderezan todo esto están compuestos con él. Un detalle aquí importante: en el primer segmento, todo lo que lleva hasta la muerte de Garrido, y ya empiezan, digamos, a adentrarse y a renovar la marcha, va sin banda sonora, está simplemente ambientado con los sonidos de la naturaleza, y es en el segundo segmento cuando Joseba suelta la música. Imagino que lo hiciste a propósito, ¿no? Para dejar primero la atmósfera de la naturaleza que sea la protagonista y luego ya aderezar esa puesta en marcha, ¿no? Sí, de hecho, con la música he intentado también que vaya todo en un crescendo. Si os fijáis, aunque la música no es constante a lo largo del relato, sí que va ganando en presencia, va ganando en potencia. En el primer momento, en ese primer acto, no me interesaba poner música. Yo quería que se escuchasen los truenos, que se escuchase la lluvia, que se escuche el viento, que se oigan los pasos de los actores en el barro, ¿me explico? Luego empezamos ya en el segundo acto con 2 flautas, poquito a poco. Entonces, no sé si la gente se habrá dado cuenta, porque claro, estas cosas que cuando uno las compone y las tiene en la cabeza, y yo creo que luego tienen efecto, pero no sé si se aprecian. El hecho de que la banda sonora paulatinamente va ganando en instrumentación, va ganando en complejidad, y lo que es más importante, pasa de ser música clásica a ser música electrónica. ¿Vale? Con esos títulos de crédito alucinantes. Sí. Ya al final es un estallido, ya los títulos de crédito ya es un estallido desinhibido, ¿no? Ya está un poco. Está dentro de lo que es la composición, pero ya. De hecho, creo sinceramente que todo esto es buenísimo, Joseba. O sea, despedazar, ¿no? Es los entresijos de lo que ha sido la composición, la creación del audiorelato, lo hace todo, enriquece muchísimo más todo esto, ¿verdad? Y hace que, te anime a esa segunda escucha, pues teniendo todo este background de base, ¿verdad? Que hará que disfrutes muchísimo más toda esta historia. Hombre, yo es que, sinceramente, yo agradecería que otros autores hiciesen propuestas como esta que estamos haciendo, porque a mí personalmente como creador me parece interesantísimo que una persona leer un relato de una persona y automáticamente coja y me explique cuáles han sido sus motivaciones, que me explique qué simbologías ha querido meter, que me explique cómo ha construido el argumento o las sensaciones que él tiene, cómo lo interpreta. A mí personalmente me parece muy interesante. Y creo que si hubiese por ahí otros podcasts que hiciesen este tipo de cosas, sería interesantísimo, porque se nos presentan muchas veces los productos audiovisuales y entonces, pues tú tienes tu interpretación, pero es interesante volver a ver o leer una obra o escuchar una obra después de que el artista, te ha dado su parecer y las ideas que él tenía en la cabeza cuando sacó adelante el proyecto, porque entonces la lectura es otra.
La lectura. Claro, ¿cuántas veces nos ha pasado, ¿no? Viendo una serie o terminar de ver una peli compleja con un final que te ha dejado tal, yo por lo menos me voy a internet para ver opiniones y críticas o explicaciones del final o interpretaciones de otras personas, y a mí me enriquece la experiencia mortal, ¿no, Peter? O incluso cuántas veces has escuchado una canción que te ha puesto los pelos de punta, te has ido a leer esa letra, ya sea en castellano o en inglés, y has dicho, ¿y realmente qué quería decir el autor con todas estas letras? ¿Verdad? Eso es algo que a mí me pasa día sí, día también, ¿no? Entonces, estas propuestas, como bien dice Joseba, yo las aprecio muchísimo, oye, y también lanzamos, ¿no? Esa pregunta ahí, y que a ver si alguien puede retomar también ese testigo, ¿no? Y hacer este tipo de formatos que serían bienvenidos, muy bienvenidos. Yo además es que la interpretación de la gente no tiene por qué coincidir con la interpretación del autor. De hecho, a mí me gustaría que los oyentes dejasen en la caja de comentarios cuál sería su interpretación, si está de acuerdo conmigo o ellos lo han vivido o lo han visto el relato como yo lo tenía planteado, porque realmente también para mí como autor es interesantísimo tener un feedback de la audiencia y que me diga, pues mira, yo lo he visto de esta manera, o este detalle que tú has comentado que lo habías puesto por esto, a mí me ha sugerido esta otra cosa, y ese tipo de cosas a los autores también nos enriquecen muchísimo. Hablando de los autores, a ver, esto es una frase que soltaste tú el otro día en el grupito de Telegram que tenemos, Joseba, que me gustó muchísimo, y Peter seguro que también tendrá su propia opinión, siendo él un recolector de hechos reales, pero la frase era que la realidad no te joda una buena historia. Sí, siempre. Siempre, eso es así. A ver, yo la solté un poco a colación porque, claro, como estábamos hablando un poco del contexto histórico, yo comentaba un poco que, a ver, en realidad la cronología de Núñez está demasiado ajustada, está un poco demasiado comprimido, pero que bueno, que yo había sido consciente de que esa cronología de Núñez no podía ser posible, porque así yo al personaje también y al grupo entero le daba un poco más de pedigrí guerrero, les daba un poco más de solera, ¿no? Entonces, claro, yo dije eso, de la realidad, que nunca la realidad te puede fastidiar una buena historia, a menos cuando estás haciendo un relato, una novela, un relato fantástico. Yo, por ejemplo, en las novelas históricas, todo este tipo de cosas, las ambientaciones suelen ser exquisitas, son de una precisión terrible. Los autores son increíbles en ese aspecto, pero ahora, luego, el desarrollo del personaje, si en tal momento dijo tal cosa o hizo tal cosa, o su motivación fue esta o su motivación fue la otra, no lo podemos saber. Entonces, ahí siempre hay manga ancha, porque somos conscientes de que esto es una novela y que la realidad no te puede fastidiar una buena historia. Luego, aparte, es una frase que se puede aplicar, pues eso, a cómo vemos nosotros cada día en nuestra vida, cómo vamos un poco seleccionando la realidad para estar un poco más acomodados, o otros aspectos. Vamos, es un tema que podría dar para debatir muchísimo, esa frase. Claro, de hecho, fíjate, Joseba, y un poco a raíz de lo que tú estás comentando, cuántas veces hemos visto al final de los títulos de crédito o al principio, ¿no?, de comenzar cualquier película o cualquier serie basada en hechos reales, y es basada, simplemente no es los hechos reales tal y como son, porque hay muchas licencias, ¿no?, de los directores, de los escritores, de los guionistas, ¿no?, para hacer una historia muchísimo más jugosa, ¿verdad?, redondear ese resultado final que hace que al final te atrape directamente, y es pues una prueba de esto, ¿no?, pues es perfectamente este relato, Joseba, que acabamos de traer. Claro, es que hay que tener en cuenta que muchas veces, aunque tú estés intentando trasladar un hecho real a la pantalla, yo creo que es mejor, eso pasa también con las adaptaciones literarias y todo, creo que es mucho mejor trasladar el espíritu que trasladar el hecho o el párrafo al dedicho. Si tú consigues transmitir el espíritu del hecho o la emoción del hecho, está bien adaptado o está bien llevado. Otra cosa es que el personaje real no te funcione para ello, no llegue a funcionar. Entonces tú tengas que cambiar, buscar otro personaje que sí que funciona igual en una película, que sí que funciona en una novela, que funciona en un cómic, que ese transformado va a llevar el mismo mensaje que sería el personaje real o la novela original o el cómic original. Entonces muchas veces es una cuestión de que
de que el lenguaje no lo puede adaptar todo o no lo puede trasladar todo. Entonces muchas veces es mejor cambiar la realidad para transmitir un mensaje real, por así decirlo. No hay que olvidarse nunca que estos son películas, son novelas, son cómics. Entonces es mejor es perder esa precisión histórica, perder pues eso, la precisión, y ganar en la emoción, en transmitir de verdad la sensación del personaje o la historia. De hecho, hay dos niveles, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de adaptaciones, está el que ha dicho Peter, ¿no? Que es el de su sección, ¿no? El basado en hechos reales, pero luego también hay otro que es inspirado por hechos reales, que es un nivel que donde todavía hay más libertad creativa, ¿no? Para la dramatización. Bueno, chicos, vamos a proseguir ahora ya con una ronda rápida de impresiones, ¿vale? Lo hemos comentado antes. Lanzo una pregunta al aire, o sea, y os doy mi opinión en primer lugar. En este relato, creo que Joseba lo ha dicho, es espada y brujería, por lo tanto, ¿hay elementos sobrenaturales o todo es explicable? O sea, esa fuerza titánica que tienen los Supai, el hecho de que con sus espadas de madera sean capaces de derribar, ¿no?, a estos aguerridos soldados de los tercios de Flandes, el hecho de que se le pongan los ojos negros en sí mismo, eso no puede ser un efecto derivado de una droga tropical. Yo aquí veo elementos sobrenatural y fantástico, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso pues nos lo tendría que explicar Joseba, y para eso estamos un poco aquí, ¿no? Para ese destripar todo esto desde el interior. Pero sí que es cierto que yo veo pócimas, ¿no? Veo serpientes que aparecen tras envenenamientos o después de ingerir esas mezclas, que o bien te sanan o bien te da una especie de superpoderes. En mi opinión es que hablamos abiertamente, en este caso, de brebajes preparados con sustancias naturales alucinógenas. Esa es mi primera impresión. Pero hay una parte en el relato que a mí me ha atrapado y me ha llamado poderosamente la atención, que es la figura, ¿verdad?, del hechicero jaguar, ¿vale? Ahí esa parte del relato juega, ¿no?, con algo muy implantado, creo que en la cultura mexicana prehispánica, que es ese hombre jaguar del que hablábamos. En el mundo maya, uno de los animales más simbólicos era este jaguar, y representaba pues a los individuos de las clases sociales más elevadas, como los guerreros. Pero también debemos saber que jaguar en el lenguaje maya se dice Balam, que era el mismo nombre que se utilizaba para referirse a los sacerdotes o hechiceros más prominentes. Así, estos hechiceros en la cultura chamánica precolombina tenían la capacidad de convertirse en un ser híbrido y producirse una simbiosis hombre-jaguar después de trances colectivos alcanzados pues por consumo, ¿no?, de plantas psicoactivas como el cebil. Y yo creo que por ahí puede haber una base, ¿no?, que Joseba nos haya querido traer en este relato. No sé, Joseba, ¿cómo nos lo podrías explicar? A ver, mi intención en el relato es... por un lado, sí que hay elementos sobrenaturales, pero solamente, si os fijáis, solamente podemos constatar que hay un elemento sobrenatural por un pequeño detalle, y es que los Supais tornan sus ojos negros antes de que Alonso sea mordido por la serpiente. A partir de ese momento, todos los elementos sobrenaturales que hay están siempre bajo la influencia de algún tipo de alucinógeno. Uh-huh. Entonces, ¿esto por qué es? Lo primero, porque es una idea que me gusta mucho, el hecho de poner en duda la realidad, ¿vale? Me gusta el hecho de que el lector, cuando está pasando por toda esa fase del relato, él realmente debe escoger qué es lo que está pasando, debe escoger si Alonso de verdad está... tiene esa fuerza titánica por un elemento sobrenatural, si él ve todas estas apariciones porque está bajo la influencia de un alucinógeno o porque realmente ese alucinógeno le está permitiendo ver el otro lado. Entonces ahí yo personalmente lo que me interesaba era más el hecho de que el lector o el que vaya a escuchar el audiorelato tenga esa duda de, bueno, realmente aquí esto hasta qué punto está pasando, hasta qué punto todos estos elementos sobrenaturales son reales. Esta es una idea que la tengo muy, muy enraizada dentro de mí, que viene de Philip K. Dick, del escritor de ciencia ficción,
que tiene, que es un constante en su obra. Él es una idea que a mí me fascinó cuando yo empecé a leer los libros de Philip K. Dick, cuando yo tenía como 21 años o así. Todo este elemento de que en realidad tú, a pesar de que ves al héroe o al protagonista, al personaje avanzar por un montón de situaciones fantásticas, tú realmente nunca llegas a saber qué parte es real, qué parte está derivada del consumo de las drogas que suelen tener sus personajes, o incluso algunos, pues bueno, que suelen sufrir esquizofrenia, como él también tenía problemas, y es una constante en su obra. Entonces todo eso lo he querido incorporar aquí. Y realmente la respuesta es bajo mi perspectiva. ¿Qué es lo que está pasando? Bajo mi perspectiva, él, a través del alucinógeno, accede a otro plano. Uh-huh. En mi perspectiva, él, cuando en el relato ascienden por el tornado de fuego y él vuela, él en realidad lo que está es disociando su alma, por así decirlo. Entonces es, mientras su cuerpo avanza por el bosque, es su alma la que viaja hasta la ciudad recorriendo ese otro plano. Entonces esa es como yo lo que tenía en mente cuando escribí la historia. Ahora, ya te digo que también está en mi intención el hecho de que el lector se lo pregunte: ¿hasta qué punto esto es real? ¿Hasta qué punto Alonso está haciendo estas cosas? ¿Hasta qué punto los indígenas ahora son más grandes y son más fuertes? ¿Hasta qué punto los supais son demoníacos? ¿Dónde está el límite, ¿no? de la realidad? Sí, bueno, pues efectivamente creo que es algo que se deja ahí abierto, ¿verdad? Para que cualquiera de los, en este caso, oyentes, pues pueda sacar sus propias conclusiones, efectivamente, y también hacerse esas preguntas, ¿no? Como nosotros nos hemos cuestionado y te hemos trasladado, ¿verdad, Joseba? Oye, Iñaki, y yo te hago una preguntilla a ti. En este caso, tú, ¿cómo valorarías o cómo, conforme avanzaba el relato, como tú lo empezabas a escuchar, ¿no? ¿Cómo te imaginabas que iba a ser el final de este relato? Pues yo lo tenía clarísimo y yo mismo estaba emocionado, ¿vale? Tenía clarísimo, y luego me sorprendió Joseba, el cabrón, pero yo tenía clarísimo que iba a acabar de otra manera, que era la siguiente. Yo pensaba que cuando Alonso, con los indígenas potenciados por los brebajes y por todo este rollo místico, iba a ir acorralando a los supais en su propia cueva, en su propia madriguera, y que al final este viaje de antihéroe y de digamos, serpiente que se acaba mordiendo su propia cola, que al final iba a ser que Alonso iba a acabar junto con los indígenas masacrando a la tribu de supais, no solo a los guerreros, sino a los viejos, a los ancianos, a las mujeres, a los niños, en plan intentando erradicar, ¿no?, en aras de un bien mayor, una especie que era dañina para el ambiente. Y pensaba que habría un baño de sangre brutal en esa ciudad subterránea, y que luego Alonso, sobre las tripas y los cuerpos de sus enemigos, se daría cuenta de que acababa de convertirse en algo igual de monstruoso que ellos, ¿no? Y que ese sería su viaje. Os lo juro que era lo que yo me esperaba, y por eso me sorprendió tanto el giro que da esa batalla final, en la cual les hacen la emboscada y acaban sucumbiendo, ¿no? Y haciéndole la 12-13 sobre la plataforma de los ritos al pobre Alonso. Pues fíjate, no sé, le has dado quizás ha sido un pasito más allá. Yo realmente acabé gratamente sorprendido con el final, ¿no?, que tiene el relato, pero pensaba, sinceramente, conforme iba avanzando, sinceramente yo pensaba que iba a ser mucho más plano. Es decir, no hay duda que esperaba que en un primer momento algún tipo de explicación, primero, de quiénes eran esos guerreros supai, ¿no?, que sometían pues a los indígenas, ¿no?, y se alimentaban de los niños y los jóvenes de los poblados y tal. Pero he de decir que ya me intriga, primero que me intrigaba bastante, demasiado, el coqueteo que se hacía con el tema del canibalismo desde casi el principio del relato, hablando de los indios caribe, que además si no recuerdo yo mal, creo que fueron algunas tribus, ¿no?, de saqueadores que habitaron esa zona del Caribe, ¿no? Y además recuerdo que Cristóbal Colón fue el primero que los describió como caníbales un poco desde el principio, y no fue hasta hace muy poquito, creo que hasta
hasta el año pasado, ¿no? Donde se demostraron, haciendo unos estudios de unos restos óseos y tal, de aquellos indios caribes que sí, efectivamente, practicaban ese canibalismo. Pues, bueno, pues veis cómo van saliendo un poco más referencias históricas, ¿no? Y hechos reales, ¿no? De este relato. Pero bueno, para ir concretando, yo finalmente lo que me imaginaba era un Alonso pues saliendo victorioso de esa lucha final junto a los indígenas, y que ya no preciso, no tanto como tú lo hacías, Iñaki, pero sí que definitivamente pues se integraba, ¿no? en la comunidad a modo de líder extranjero, ¿no? Que les ha guiado en la derrota final contra el enemigo, e imaginaba a un Alonso pues desvinculado completamente de su anterior vida en el viejo mundo y despojado de sus profundas creencias religiosas, y acaba abrazando, ¿no? Una nueva vida en comunidad, pues en común con la naturaleza, ¿no? ¿Os acordáis os traigo la película de Bailando con Lobos, ¿no? O sea, pues una cosa parecida en ese caso, ¿no? Pero en vez de pues a Kevin Costner, ¿no? Interpretando pues aquel teniente del ejército americano y que acaba integrándose con los Sioux, pues en este caso un dominico, ¿no? El que se acaba integrando con los indígenas, no sé. Es un poco lo que yo imaginaba conforme iba avanzando el relato. A ver, Joseba, ¿qué nos cuentas tú de ese final? Tenéis 7 horas, ¿no? 7 horas tenemos para que pueda comentar todo. A ver, voy a intentar sintetizar un poco lo que es la idea general de lo que es el relato y por qué ese final es así y no podía ser de ninguna otra manera. Lo primero, porque ese final te subvierte las expectativas. Si tú estuvieses viendo una película en el cine, si estuvieses viendo una serie, así es como hubiese terminado. Me explico. Y una de las cosas que intento hacer siempre en los relatos es pensar de manera diferente a cómo se trataría el tema de una manera comercial. Porque yo no tengo que preocuparme porque mi relato ingrese dinero. Entonces puedo hacer lo que quiero. Pero bueno, voy a intentar explicar de una manera un poco sintética cuál sería la amiga de ese relato y por qué ese final es así. Lo primero que tengo que hacer es empezar a hablar de la serpiente. Porque esto es importantísimo. La serpiente es un elemento que es el elemento más importante de todo el relato. ¿Por qué? La serpiente es un animal que tiene una simbología muy amplia, ¿vale? En el antiguo estaba relacionada con el culto a la mujer, a lo femenino, pero también por su morfología se la asocia con el símil del pene, por lo que también tiene la dualidad de que expresa el masculino. La serpiente es un animal que muda la piel. Entonces, cuando muda la piel, queda renovada en un ciclo infinito de renacimiento, renovación, la cual la convierte en inmortal o es percibida como inmortal. Bien, entonces la serpiente, siendo un símbolo del cambio o de la evolución, estaba claro que el personaje de esta historia de acción, de espada y brujería, tenía que vivir un cambio. Bien, ¿cuál sería la subversión respecto del género? Estamos esperando que Alonso complete el viaje del héroe. Pero Alonso no está haciendo el viaje del héroe. Alonso se está convirtiendo en un santo mártir. Entonces el destino no es el mismo. Su destino sí que está, por un lado, él explotar todo su potencial como persona, pero su destino es convertirse en un evangelizador fallido. ¿Por qué? Bien, empieza el relato con un Alonso perdido. Ya he comentado antes, tal y como Jesús de Nazaret, tal y como San Pablo, está atrapado en sus tribulaciones en el desierto. Es después, cuando sale de estas tribulaciones y él marcha a evangelizar, marcha a ser un profeta, es cuando va a llegar a su destino final. ¿Qué es lo que pasa? Jesús de Nazaret, cuando va a Jerusalén, falla como profeta, no es admitido. Él no consigue hacer llegar su mensaje. Los santos mártires, exactamente igual. Ellos van a evangelizar, pero ellos nunca consiguen evangelizar. Ellos siempre fallan, son martirizados y entregan su vida por su fe, por la causa. ¿Qué es lo que pasa? Yo cuando escribí el relato, lo escribí prácticamente. Una vez yo tenía todo el argumento, tuve claro cómo quería tener las escenas para explicar lo que yo quería, lo escribí todo del tirón, hasta el momento en el que se adentran en la cueva. Y entonces me paré a reflexionar. Y me di cuenta
que por mucho que me hubiese gustado salvar a Alonso para volver a contar otra historia de aventura, no podía salvarlo, porque entonces Alonso no iba a llegar a su destino, que es convertirse en un santo mártir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la simbología de todo el relato? Todo el relato es el camino de Alonso, desde el principio hasta el final. Cuando ellos traspasan esas dos columnas de jade, al principio, cuando encuentran las cabezas de los exploradores, esas dos columnas que están simbolizando la puerta, ellos están atravesando ya, están entrando al reino de lo mágico. Ahí ellos van a atravesar un camino que es verde, una línea verde, que es en sí mismo la serpiente. Alonso está recorriendo ese camino de Santo Mártir a lomos de una serpiente. Entonces él comienza en la cola, simbolizada por esa puerta de la entrada al reino de lo mágico, y va recorriendo todo el camino hasta que llega al final a la cabeza de la serpiente, que está simbolizada por la pirámide, en la forma triangular, exactamente igual que la cabeza de las serpientes. Alonso entra voluntariamente en la boca de la serpiente, desciende por el esófago hasta que llega al vientre y la serpiente lo digiere. Es en ese momento cuando Alonso alcanza su destino, que es convertirse en un santo mártir. Y por eso el final no podía ser de ninguna otra manera, porque si no el viaje no habría estado completo. Vamos, creo que lo has dejado claro, meridiano, ¿no? No podía ser de otra manera, lo tenía clarísimo Joseba desde el principio y lo entiendo. Y además comparto lo que estás comentando de la dualidad de la serpiente, porque la misma serpiente arcoíris que a los indígenas les sirve para curar y para convertirlos en héroes, a los otros es el mismo veneno de serpiente, pero adulterado con sangre y con malas artes, el yin y el yang, ¿no? Dentro del propio lo que es el veneno de la serpiente. Pero vamos a ir ya cerrando esta tertulia, ¿vale? Si os parece, con la escena favorita de cada uno. ¿Cuál ha sido vuestra escena favorita? Yo voy a decir la mía primero, ¿vale? Que ha sido fue justo la del aquelarre, la de ese momento con los indígenas de comunión con la naturaleza, de beberse la pócima, ese momento maravilloso, Joseba, de que tú, es solo una nota, ¿no? Pero me parece una nota maravillosa de cómo los animales curiosos se acercan, ¿no? Con sus ojos a contemplar qué está pasando en ese momento de aquelarre humano. Me encanta, es que me pone los pelos de punta. Esa es mi escena con la que yo me quedo. Pues el mío, aparte de que esa escena está dentro un poco del contexto global de mi escena favorita, ¿no? También, pero yo me quedo con la parte, ¿no? En la que Alonso sale un poco de ese corset dominico, ¿no? Fundamentalista, y se encuentra ya a sí mismo integrado en ese poblado indígena de la joven que había anteriormente salvado, y veo un poco esa catarsis, es decir, cuando ya acompaña al anciano a la parte de arriba de la montaña, ¿no? Él ya empieza a notar que forma parte de aquel poblado, ¿no? Y lo que más me gusta realmente es aquella reflexión interna que tiene en su cabaña, ¿no? Que le hace saber que allí está por un propósito, y sale cuando lo ha comprendido, se planta al lado del anciano y dice: voy a luchar a vuestro lado. Yo creo que esa es la parte que más me gusta. Sí, esa parte es épica, esa la pensé y dije, esto es, como decía, un poco peliculero, pero realmente creo que le quedaba bien al personaje y a la historia. Yo personalmente me quedo con el momento en el que le sacrifican. Vamos, es un momento más dramático, más terrorífico y más eso, pues desolador, sí, cabrón, sí, que nos deja con mal cuerpo. Es ese momento, ahí es donde yo me río, claro, entonces digo, estabas esperando otra cosa, pues aquí tienes esta cimilia. Efectivamente, pero escuchad una cosa, no os olvidéis de ese final de la historia, ¿no? Cuando el epílogo. Claro, cuando Alonso ya es un supai más y va, como tú habías dicho, Iñaki, al principio, con ese rosario todavía en la mano, o sea, es que eso tiene un poder y tiene una fuerza, es realmente increíble. Sí, yo lo veo como los zombies de las pelis, que una vez que, aun siendo ya zombies, todavía tienen algún recuerdo de su vida pasada. Entiendo que está totalmente deshumanizado este Alonso, que no alberga ningún recuerdo de su vida anterior, y ahora es simplemente un depredador más, con un tic, si quieres, por decirlo de alguna manera, que es el rosario. O no, o hay algo más. O podemos ver una segunda parte, donde venga un chamán y lo limpia Alonso del veneno que lleva dentro. Tengo que reconocer que lo he pensado, Tengo que pensado en determinada ocasión, después de haber
releído el relato de un tiempo después, sí que he pensado, bueno, yo este desaguisado, ¿cómo puedo arreglarlo? ¿Yo cómo puedo traer a este hombre de vuelta? Pero no, es una mala idea. Yo creo que el relato está bien como está, creo que cierra bien como está, y si Alonso Trejo vuelve, pues no tendrá que ser una precuela, porque o hablaremos del Supai, que una vez fue conocido como Alonso Trejo, no lo sé. Bueno, desde luego hay que hacer mención aparte al resto de personas, ¿no? O de personajes que han colaborado en la historia, empezando por mi Ruth Rocamora, mi mujer, que bueno, se estuvo empollando vídeos de quechua, te lo puedo asegurar, Joseba, aunque ya ves tú, antes ha dicho Pedro, para 7 minutos, 4 horas. Pues Ruth también invirtió ¿para qué? Para apenas unos segundos de esa voz femenina intentando calmar al Alonso herido, ¿no? Pues esa tontería, pues ahí estaba Ruth, ¿no? Muchas gracias, Ruth. Pero ¿quiénes son también Cepeda? ¿Quién es Izpizúa? ¿Quiénes son el resto de compañeros que han colaborado? Sí, a ver, bueno, lo primero comentarte el tema de la voz de Ruth, que cuando yo lo incluí en el proyecto dije, esto es exactamente lo que yo tenía en la cabeza. Pero de una manera increíble, o sea, fue realmente sorpresivo. Yo os lo dije, felicidades, en serio. O sea, esta frase es la leche, o sea, ha quedado excepcional. Dice, esto es como tenía que ser, igual es lo único que es como de verdad tenía que ser al 100%. Bueno, y luego, pues eso, los otros dos compañeros, que son Iñaki Larruscain y Raúl Barrio, pues son dos viejos amigos. En realidad yo antiguamente tocaba en un grupo así de música cañera, tocando la batería, y estos dos tocaban la guitarra conmigo. Entonces estos son amigos míos. Entonces cuando les dije, oye, ¿queréis participar? Tal, che, venga, yo me apunto a un bombardeo. Entonces todos vinieron para aquí sin problema. De hecho, ambos ya están atrapados, ya han sido picados por este tema de los audiorelatos, y ya están los dos ofrecidos para trabajar en siguientes proyectos, en el Teatro Robótico de Misterio o donde sea. Así que mira, y aquí tenemos a Iñaki y Raúl para cuando sea necesario. Bueno, pues increíble todo esto. De hecho, fíjate, cuando hablabas de Ruth, que era efectivamente cómo habías pensado tú que debía quedar, nunca se había visto, ¿no?, una comunión tan total entre un director y el escritor, no. ¿Verdad? Que el director que adapta la obra, ¿no? Normalmente siempre son discrepancias, y en este caso ha sido perfecto. En este caso ha ido todo rodado. El mayor mérito de todo esto, Joseba, creo que está entre todos, y especialmente por tu trabajo un poco de director, ¿no? Porque en esencia has sido el director de todo esto. Cómo hemos podido hacerlo en 6 personas trabajando en remoto, viviendo en sitios distintos. Hemos conseguido este producto que efectivamente es amateur, pero bueno, que tiene las mejores intenciones del mundo, y oye, yo me siento particularmente orgulloso por mi humilde aportación al mismo. Así que ya, sin más, quiero iniciar esta despedida de la tertulia, volviendo a animar una vez más a los oyentes, en este caso de este Teatro Robótico de Misterio, a que por favor dejen sus comentarios, de que nos digan si les ha gustado, si quieren que hagamos más colaboraciones como esta, porque eso es el motor y la gasolina que necesitamos, porque desde luego el dinero no lo es el motor y la emoción, ¿no?, y la motivación que necesitamos para dedicarle tiempo que no tenemos, ¿no? Igual que vosotros, tenemos nuestros trabajos, y esto es amor al arte, nunca mejor dicho. Así que, Joseba, Pedro, yo por mi parte, gracias a los dos por colaborar en este proyecto, y Joseba, especialmente gracias a ti por hacernos partícipes. Ahora sí que ya te devuelvo el testigo, estás en tu casa, y nos vemos en el siguiente. Nos vemos en el siguiente, hombre. Yo espero que hagamos más. A ver qué opina la audiencia. Yo creo que a la audiencia le va a gustar. O eso espero en mi interior. Pero bueno, ellos qué opinan, que nos digan de verdad en la caja de comentarios cualquier impresión que tengan, si les ha gustado, si no les ha gustado, y si de verdad quieren que hagamos más cositas de estas, que nos lo digan, que yo por mi parte estoy dispuesto. Así que, sin más. Pues está claro que la satisfacción propia, ¿no?, de haber hecho esto cuenta mucho, pero como bien decís los dos, tanto Joseba como Iñaki, todo esto sin el impulso de la gente que está detrás, ¿no?, que es quien lo escucha y quien nos anima un poco a seguir, pues tampoco tiene mucho más sentido. Yo he disfrutado de verdad como un enano, os agradezco muchísimo de verdad la opción que me habéis dado de poder participar, espero que no sea la última, de verdad, y bueno, pues me quiero despedir de todos vosotros hasta la siguiente vez que nos escuchemos, y como siempre, cuidaros mucho y disfrutar todo lo posible.
sin más, yo también deciros adiós a la audiencia, a la audiencia de los 7 pecados digitales, que nos encontraremos dentro de poco. Para el mes que viene veremos a ver cuál va a ser el grimorio, y a la audiencia del Teatro Robótico de Misterio, que ya sabéis dónde encontrarme. Y si hemos conseguido captar unos cuantos adeptos más para el tema de los audiorelatos, pues bienvenido sea. Así que, sin más, buena suerte y que os vaya bien en la vida. Bueno, hasta aquí ha llegado este programa especial del Teatro Robótico de Misterio, hecho en colaboración con los 7 pecados digitales. Espero que os hayamos hecho pasar un buen rato, o al menos que os hayamos entretenido. Ya tan solo queda recordaros que podéis encontrarme aquí, en el Teatro Robótico, o en mi sección mensual en los 7 pecados digitales. Así que presumo que nos veremos pronto, en ese final de Hardwheel Pontifex, que ya está tardando demasiado. Un saludo.